todos, muy buenas noches. Es lunes 23 de abril. El candidato socialista François Hollande gana la primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas por apenas 1,5 puntos de diferencia sobre su principal rival, el hasta ahora presidente Nicolas Sarkozy, con el que se disputará la jefatura del Estado en la segunda ronda el próximo 6 de mayo. Hollande ha obtenido el 28,6% de los votos frente al 27,8% de Sarkozy. Se cumple lo que auguraban los sondeos. El discurso de crecimiento del socialista frente al de austeridad de Sarkozy han convencido más a los franceses en esta primera vuelta. Unas elecciones donde la sorpresa de la noche fue el ascenso del partido ultraderechista de Marine Le Pen. Y se confirma el dato del déficit. La Oficina Estadística de la Unión Europea, Eurostat, confirma el déficit del 8,5% del PIB en 2011, calculado por el gobierno español. Se despejan, por tanto, las dudas de los analistas por los continuos cambios de cifras de los últimos meses. La Comisión Europea ha asegurado que confía en las cifras anunciadas por España y ha salido al paso de las informaciones que sostenían que Bruselas sospechaba que el gobierno de Rajoy había inflado el dato del déficit para que los resultados de los recortes de este año parecieran mejores. Y los mercados sufren otro revés con nuevas incertidumbres políticas. Hoy el rojo se extendía por toda Europa, especialmente en Madrid y Milán, cuyas bolsas se llegaron a dejar más de un 3% en la apertura, lastradas fundamentalmente por la banca. La incertidumbre sobre la capacidad de los gobiernos de llevar a cabo los ajustes para reducir el déficit también se notaba en las primas de riesgo de España e Italia, que amanecieron al alza. La española superó los 430 puntos y su interés se situó otra vez por encima del 6%. Y una difícil situación económica que se deja ver sobre todo y fundamentalmente en el mercado laboral. Los expedientes de regulación de empleo han subido hasta febrero un 45% y los trabajadores afectados un 55%. Son datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social que ponen de manifiesto que se han autorizado más de 4.500 expedientes que han implicado a más de 60.500 asalariados. Por causa alegada de los ERE hubo 3.035 motivados por cuestiones económicas y Murcia es la comunidad en la que más ha subido esta medida, un 205% más que en 2011. El número de expedientes baja únicamente en La Rioja. Y mañana y pasado en el Congreso de los Diputados los presupuestos generales del Estado 2012. 2 días en los que tendrá lugar el debate a la totalidad del proyecto de ley de los presupuestos y sobre la mesa la reestructuración bancaria y el saneamiento del sector financiero. Una sesión en la que se convalidará o derogará el Real Decreto Ley por el que se transponen directivas en materia de mercados interiores, de electricidad y de gas y en materia de comunicaciones electrónicas. Todos los grupos parlamentarios, excepto el PP, han pedido la devolución de los presupuestos de 2012 por entender que aumentará la recesión y la destrucción de empleo, mientras que los nacionalistas creen que perjudicará a sus autonomías. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha apelado hoy a la responsabilidad de CiU para que apoye los presupuestos. Y la responsabilidad de cada uno es la responsabilidad de cada uno. Porque efectivamente, como usted muy bien ha dicho, el Partido Popular tiene mayoría absoluta para aprobar estos presupuestos, pero ha actuado con toda la responsabilidad con Convergencia y Unió en el Parlamento catalán, apoyando los presupuestos y aún apoyando cosas de esos presupuestos que no son las que más le gustan al Partido Popular. Y España ha recibido hoy un apoyo generalizado de sus socios en la Unión Europea en su choque con Argentina por la nacionalización de la petrolera YPF y el compromiso de la Comisión Europea de seguir trabajando en medidas de respuesta, según han indicado fuentes comunitarias. El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, ha aprovechado un encuentro con sus homólogos en Luxemburgo para presentar la postura española sobre la polémica y reclamar una reacción por parte de Europa.
Y cuarta jornada de declaración del exconsejero andaluz de Empleo, Antonio Fernández, imputado por los seres irregulares ante la juez que lleva el caso Mercedes Alaya. Durante el interrogatorio, la acusación particular del PP le pregunta por casos concretos de empresas y detalles por ayudas, aunque Fernández ha mostrado su convencimiento de la legalidad del procedimiento y que desconocía lo que se hacía por parte del director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, actualmente en prisión por esta causa. Al ser preguntado por la finalidad de determinadas ayudas, el exconsejero está negando incluso que conociera dichas ayudas. Hola. Y ya fuera de los juzgados, el número 2 de los populares andaluces, Antonio Sanz, se ha referido a las declaraciones del exconsejero de Empleo. Según el secretario general del PP andaluz, el cerco se estrecha aún más al máximo nivel sobre el gobierno andaluz. Seguimos en Andalucía porque unos 6.000 militantes de Izquierda Unida se pronunciarán mañana en referéndum sobre la posibilidad de formar parte del gobierno andaluz. Es decir, tendrán que decidir si son partidarios del acuerdo político programático alcanzado con el Partido Socialista y el cual el procedimiento será el más adecuado para desarrollar su contenido si forma parte de la Junta o llegar bien a un acuerdo de legislatura. Diego Valderas aún no se ha pronunciado sobre su posible entrada como vicepresidente. Y hoy se celebra el Día Internacional del Libro. El sector editorial y también el de la flor han celebrado hoy en la Diada de Sant Jordi en Cataluña, donde los lectores han compartido con los autores una jornada de letras en la que la crisis ha estado también presente, aunque se vaticinaba un mejor día del libro que el año pasado. En distintas ciudades de España también se han desarrollado actividades. Y esta noche las luces se encienden en la capital de Andalucía. Comienza la Feria de Sevilla. Con la tradicional Noche del Pescadito arranca su 165 edición. La Feria de Abril este año marcada por la crisis también, como todo, pero también por alegría y las ganas de pasarlo bien. El Ayuntamiento sevillano ha sido austero este año, dadas las circunstancias económicas. Según las previsiones, se esperan menos ganancias que el pasado año. Todo esto y mucho más se lo contamos después, pero antes toca hacer ese repaso por la actualidad deportiva que ha dado mucho de sí este fin de semana. ¿Verdad, Hugo? Buenas noches. Cuéntanos. Buenas noches, Anabel. Efectivamente, ha dado mucho de sí, ya que la Liga Española ha quedado casi resuelta después de la victoria del Real Madrid en el Nou Camp por 1-2. Y ahí ya hay 7 puntos de diferencia que lo distancian del Fútbol Club Barcelona. El Real Madrid, que hizo un muy buen partido, ganó con justicia ante un Barcelona algo más rácano que en otras ediciones. El Fútbol Club Barcelona, que ya estaba entrenando porque está a espera de jugarse ese partido de semifinal frente al Chelsea. La renta de 1-0 favorable a los equipos ingleses hace que los de Guardiola tengan que poner toda la carne en el asador para levantar esta eliminatoria. Y el incombustible Rafa Nadal volvió a ganar en su pista talismán en Mónaco. El manacorí consiguió vencer ni nada más ni nada menos que al número 1 Roger Federer en 1 hora y poco más ante ese octavo entorchado que tiene el manacorí en Mónaco. Un partido realmente excepcional que hace que Nadal sea nuevamente una de las máximas figuras del tenis mundial. Y el que volvió a pinchar, aunque esta vez era parecida algo insalvable, era el Unicaja de Málaga ante el Barcelona Regal en baloncesto. Los de Luis Casimiro cayeron por un abultado resultado que hizo que sus propios aficionados reprobaran la actuación de su equipo e incluso festejaran las canastas del equipo rival. Resumimos ahora otros asuntos de interés. El ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, insta a la Unión Europea a que imponga sanciones contra Argentina por la expropiación de YPF. Se abre el cerco sobre la Junta, según Antonio Sanz, mientras el exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, ha contestado a las preguntas del PP que ejerce como acusación particular en el escándalo de los SERE. Se lo contábamos, pero luego le contaremos más porque esta noche empieza la Feria de Abril. Solo el año pasado 1 millón de personas visitaron Sevilla durante esta Semana Grande.
Se confirma el dato del déficit. La Oficina Estadística de la Unión Europea, Eurostat, confirmaba hoy el déficit del 8,5% del PIB en 2011, calculado por el Gobierno de España, y despeja así las dudas de los analistas por los continuos cambios de cifra de los últimos meses. La Comisión Europea ha asegurado que confía en las cifras anunciadas por España y ha salido al paso de las informaciones que sostenían que Bruselas sospechaba que el Gobierno de Rajoy había inflado el dato del déficit de 2011 para que los resultados de los recortes de este año parecieran mejores. Sin embargo, el propio gobierno comunitario se ha quejado de los cambios de cifras y ha enviado a sus técnicos a Madrid para pedir explicaciones. Bruselas certifica que el déficit de España en 2011 fue del 8,5%, 2,5 puntos más de lo previsto, tal y como había adelantado el gobierno español. Así lo ha confirmado la Oficina Estadística Comunitaria Eurostat, acallando las dudas debido al aumento progresivo de los cálculos que fue anunciando Madrid. El de España es el tercero más alto de la Unión Europea, solo superado por Irlanda, 13,1%, y Grecia, 9,1%. En este escenario, la zona del euro cerró 2011 con un déficit del 4,1% y la Unión Europea con uno del 4,5%. En ambos casos, supone un descenso de 2 puntos porcentuales comparado con 2010. Por contra, los menores déficits se observaron en Finlandia, 0,5%, Luxemburgo, 0,6% y en Alemania, 1%. Hungría, Estonia y Suecia obtuvieron un superávit del 4,3%, del 1% y del 0,3% respectivamente. En total, 24 Estados miembros mejoraron sus balances públicos en 2011, comparado con 2010, mientras que 2, Chipre y Eslovenia, los empeoraron y 1, Suecia, no registró cambio alguno. Y según datos del Banco de España, nuestro país entra en recesión tras caer el Producto Interior Bruto, un 0,4% en el primer trimestre de este año. Unos datos que confirman la vuelta a la recesión tras registrarse 2 trimestres consecutivos de contracción. En comparación con el primer trimestre de 2011, el PIB cayó el 0,5% tras 7 trimestres de subidas, es decir, una décima superior a la registrada en los últimos 3 meses de este año. De acuerdo con los datos publicados por el Banco de España, el empleo sigue bajando, aunque de forma ligeramente menos acusada que en el cuarto trimestre de 2011, con un descenso interanual cercano al 4%. El supervisor apunta que la bajada se debe a la presión financiera. La tasa de paro se situó en torno al 24% en el primer trimestre del año 2012, lo que indica un aumento de 290.000 parados en esos 3 meses. Ese nivel de desempleo se había alcanzado pese al ligero retroceso que se espera en la tasa de actividad como consecuencia de las salidas de inmigrantes y del comportamiento del colectivo masculino. Respecto a la caída de la contratación registrada, el Banco de España cree que aún es demasiado prematuro asociar esta evolución a los efectos de la reforma laboral. Para esta institución, las reformas resultan fundamentales para situar a la economía española en una senda de creación de empleo y de mejoras en la competitividad, aunque sus efectos no sean inmediatos. Hoy hemos estado muy pendientes de los mercados que sufrían otro revés con nuevas incertidumbres políticas. El rojo se extendía por Europa, especialmente en Madrid y Milán, cuyas bolsas se llegaron a dejar más de un 3% en la apertura, lastradas principalmente por la banca. La incertidumbre sobre la capacidad de los gobiernos de llevar a cabo los ajustes para reducir el déficit también se notaba en las primas de riesgo de España e Italia, que amanecieron al alza. La española superó los 430 puntos y su interés se situó otra vez por encima del 6%. Este aumento también se debe a que la rentabilidad del bono alemán a 10 años, considerado el más seguro, continúa a la baja en un 1,67%. La incertidumbre política pasa factura a las bolsas europeas. El IBEX 35 perdía el suelo de los 7.000 puntos y caía una hora después de la apertura hasta los 6.811, casi un 3%, un nivel nunca visto desde los mínimos de 2003. La prima de riesgo española, que mide el diferencial entre la rentabilidad del bono alemán y el español, se situaba poco después en 435 puntos básicos. Todas las bolsas europeas abrían hoy a la baja, ignorando el cierre al alza de Wall Street del viernes, que estuvo animado por los buenos resultados de Microsoft, General Electric y McDonald's. Los inversores perdían las esperanzas de acuerdo sobre nuevas medidas anticrisis en la eurozona, tras el triunfo del socialista François Hollande en la primera vuelta de las elecciones de Francia, lo que podía provocar una bicefalía en la dirección política de la Unión Europea, según los expertos.
Pues los analistas interpretan este pesimismo en clave política. Llegan aires de cambio de 180 grados en Europa tras los resultados de la primera vuelta de las elecciones francesas, donde la izquierda de François podría dar un giro en la política de ajustes del principal aliado de la canciller Angela Merkel. Y es que Francia resucita a la izquierda y a la ultraderecha en las elecciones presidenciales. El actual presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, pierde con el 27% de los votos frente al candidato socialista en esta primera vuelta. La izquierda resucita en Francia. No hubo sorpresas en la primera cita con las urnas, a la que acudieron más de 35 millones de electores. El candidato socialista en las elecciones presidenciales, François Hollande, se impuso el domingo con un 28,63% de los votos al conservador Sarkozy, que obtuvo el 27,8%. Los medios recogían así la victoria socialista y el duro castigo a Sarkozy. Por primera vez, un presidente saliente no encabeza la primera vuelta. En tercera posición, Marine Le Pen, del Frente Nacional, logra un resultado histórico para la ultraderecha, con el 18,1% de las papeletas. Todavía faltan por computar los votos de los franceses en el exterior, que se incluirán en las próximas horas, pero los datos confirman que ambos candidatos, Hollande y Sarkozy, pasan a la segunda vuelta, que se disputará el 6 de mayo. De momento, los socialistas tomaron las calles anoche para festejar el triunfo de su candidato. Y España ha recibido hoy un apoyo generalizado de sus socios de la Unión Europea en su choque con Argentina por la nacionalización de la petrolera YPF y el compromiso de la Comisión Europea de seguir trabajando en medidas de respuesta, según han indicado fuentes comunitarias. El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, aprovechó un encuentro con sus homólogos en Luxemburgo para presentar la postura española sobre la polémica y reclamar una reacción por parte de Europa. España anunció el pasado viernes medidas comerciales en el sector de biodiesel que busca limitar las compras de ese producto al país sudamericano y espera que los 27 países impongan también algún tipo de castigo económico al comercial a Buenos Aires. La Unión Europea es el segundo mayor mercado de exportación de Argentina, por detrás del bloque sudamericano Mercosur. Y sobre más actuaciones del gobierno argentino contra otras empresas españolas, además de Repsol, el gobierno de Mariano Rajoy se muestra confiado y descarta que la expropiación del 51% de la filial YPF en Buenos Aires vuelva a repetirse. Tras los encuentros del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha asegurado que de no ser así, se agravaría aún más la situación. De Guindos ha advertido hoy de que las actuaciones adicionales del gobierno argentino contra empresas españolas agravarían la situación. Las limitaciones impuestas por el gobierno español a las importaciones de biodiesel argentino no traerán consigo actuaciones adicionales contra intereses españoles en este país. Así al menos lo cree el ministro de Economía, Luis de Guindos, quien ha insistido en que el gobierno tiene intención de seguir respondiendo a la expropiación de la parte mayoritaria que tenía Repsol en YPF. Ya ha resaltado el gobierno en varias ocasiones, se van a tomar todo tipo de medidas desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de lo que son las instituciones multilaterales, para ejercer una presión absolutamente legítima, derivada fundamentalmente de la decisión del gobierno argentino. De Guindos ha hecho estas manifestaciones en una rueda de prensa tras su asistencia a los encuentros del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial celebrados en Washington. Allí el ministro ha destacado que la expropiación de YPF no ayuda a mejorar el flujo internacional de capitales en una época de incertidumbre. En un entorno como el actual, de volatilidad desde el punto de vista financiero, en los cuales los flujos de inversión pues son extremadamente nerviosos, extremadamente volátiles, todo lo que es certidumbre es un elemento muy positivo a la hora de lo que es consolidar estos flujos de inversión, que es consolidar la recuperación. Y en ese sentido el gobierno español, igual que muchos otros gobiernos, considera que la decisión del gobierno argentino ha sido contraria a dicha necesaria estabilidad. Luis de Guindos ha insistido en que no ha hablado del asunto de YPF en las reuniones que ha mantenido estos días con el secretario del Tesoro estadounidense, Timothy Geithner. En estos encuentros el ministro se ha limitado a explicar las medidas de ajuste adoptadas por el gobierno español, en asuntos tales como la sanidad, la educación o la reforma del sistema bancario.
Y hoy hemos conocido que Ecuador admite que violó derechos indígenas al dar tierras a una petrolera argentina. El gobierno ecuatoriano ha reconocido así la responsabilidad del Estado por la violación de los derechos de un pueblo indígena que se enfrentó con una petrolera de Argentina en una sesión histórica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estamos en la Amazonia ecuatoriana. Aquí viven los Aracayu, una población indígena que en 1996 logró expulsar de su territorio a la Compañía General de Combustibles, una petrolera argentina que había obtenido la concesión para explotar su tierra. Ahora, 16 años después, el gobierno del presidente Rafael Correa reconoce la responsabilidad del Estado por la violación de los derechos de los Aracayu. Alexis Mera, asesor jurídico de Correa. Aquí no estamos enfrentados, estamos de acuerdo en que hubo abusos en gobiernos anteriores y estamos dispuestos a reparar. Hasta la población de Saracayu se han trasladado 2 jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una sesión que su presidente, Diego García, ha calificado de histórica. Es la primera vez que la Corte Interamericana lleva a cabo en la zona en donde se desarrolla un conflicto, una diligencia para escuchar testimonios. Los Aracayu esperan que una sentencia a su favor siente precedente para toda América Latina. Quieren que se obligue a los gobiernos a obtener el permiso de las comunidades indígenas antes de dar concesiones petroleras o mineras. José Gualinga, presidente de los Aracayu. Damos nuestra confianza, nuestra fe de que la Corte Interamericana sabrá tomar sabiamente, imparcialmente, lo que corresponde. Pero a pesar de que el gobierno ecuatoriano reconoce ahora el atropello de los derechos de los Aracayu, Correa ha criticado la utilización del caso por ciertas organizaciones ecologistas que, según asegura, están en contra de Ecuador. De hecho, su gobierno prepara la licitación de una gran área amazónica donde ahora apenas hay pozos y que incluye la tierra de varios pueblos indígenas. Volvemos a nuestro país sin dejar el escenario de la crisis porque el ministro de Economía, Luis de Guindos, durante una cumbre del Fondo Monetario Internacional en Washington, ha negado que el gobierno español vaya a crear un banco malo donde se acumulen los activos inmobiliarios de los prestamistas con problemas de liquidez. En esta línea, de Guindos ha abogado por agrupar dichos activos en entidades diferentes o crear activos asegurados para que sean más valorados y puedan ser vendidos con facilidad. Es la tercera vez en la última semana que el ministro niega la puesta en marcha de otro proceso de saneamiento bancario, algo que no ha descartado el Banco de España. En los últimos días, la Unión Europea sostuvo que España no necesita ayuda para recapitalizar el sistema bancario y obvió la posibilidad de que necesite un rescate financiero. Precisamente la reestructuración bancaria, el reforzamiento de los recursos de las entidades de crédito y el saneamiento del sector financiero estarán mañana en la Cámara Baja. El Congreso de los Diputados pasará mañana al siguiente escollo con el debate de las cuentas para 2012. Todos los grupos parlamentarios, a excepción del Partido Popular, han pedido la devolución de los presupuestos generales del Estado de 2012 por entender que aumentaría la recesión y la destrucción de empleo. Comienza así el debate a la totalidad del proyecto de ley de los presupuestos, con la propuesta de la Comisión de Economía y Competitividad de creación de una subcomisión para dar cumplimiento a la reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito y saneamiento del sector financiero. En la Cámara Baja también la propuesta de creación de una subcomisión sobre la transparencia en la información de los productos financieros e hipotecarios de las entidades de crédito. Una sesión en la que se convalidará o derogará el Real Decreto Ley, por el que se transponen directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electrónicas y por el que se adoptan medidas para la corrección de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores eléctrico y gasista. Todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP, han pedido la devolución de los presupuestos generales del Estado de 2012 por entender que aumentarán la recesión y la destrucción de empleo, mientras que los nacionalistas creen que perjudican a sus autonomías. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha apelado hoy a la responsabilidad de CiU para que apoye los presupuestos de 2012, tal y como hizo su partido en el Parlamento catalán. Y la responsabilidad de cada uno es la responsabilidad de cada uno. Porque efectivamente, como usted muy bien ha dicho, el Partido Popular tiene mayoría absoluta para aprobar estos presupuestos, pero ha actuado con toda la responsabilidad con Convergencia y Unió en el Parlamento catalán, apoyando los presupuestos y aún apoyando cosas
de esos presupuestos que no son las que más le gustan al Partido Popular. El portavoz de presupuestos del PP en el Congreso, Antonio Gallego, ha afirmado que los grupos parlamentarios no son conscientes de la situación de la economía española, que no está para grandes alegrías ni para incrementar el gasto público. Y después de la reunión mantenida entre la ministra de Empleo, Fátima Báñez, y los líderes sindicales de UGT y Comisiones Obreras, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Tocho, los sindicatos mantienen firme el calendario de protestas y convocan una nueva manifestación el próximo 29 de abril. Para Méndez y Fernández Tocho, el Gobierno central no está dispuesto a abrir un proceso de diálogo con los sindicatos para consensuar las políticas económicas. Incluso van más allá y hablan de un Gobierno obcecado y desorientado que sigue sin reaccionar ante la demanda de cambio de los españoles. Por ello, UGT y Comisiones pretenden con esta manifestación lanzar un mensaje claro y fuerte al Ejecutivo de Rajoy para que rectifique su plan reformista y, sobre todo, la intención de los sindicatos es que el Gobierno modifique el contenido de la reforma laboral. Y sobre la crisis también se ha pronunciado la Iglesia. Precisamente el presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco Varela, ha apelado hoy a la caridad y a la necesidad de apartarse de la codicia como guías para ayudar a superar la grave crisis económica. Rouco ha hecho estas reflexiones en un discurso inaugural de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, en la que se ha referido brevemente a la situación general de la sociedad española. Según sus palabras, a nadie se le oculta que la crisis que nos azota desde hace varios años es el factor más preocupante y al que hay que prestar la más cercana atención, aunque ha señalado que no es misión de la Iglesia analizar las soluciones económicas y políticas para esa crisis. Según Rouco Varela, si es necesario seguir el camino de la caridad, fuera del cual no sería posible una buena solución de la crisis. Rouco ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para apartarse de la codicia que da alas a la ilusoria identificación de la felicidad con la mera acumulación de bienes. Porque es necesario apartarse de la codicia que da alas a la ilusoria identificación de la felicidad con la mera acumulación de bienes, a la búsqueda irresponsable del enriquecimiento rápido, así como a la cultura del endeudamiento exagerado que amenaza el presente y lastra a las generaciones jóvenes. Y un sector al que no está siendo ajeno a la crisis es el turismo, aunque hay datos no tan malos que dan un respiro. Hablamos del turismo y es que España recibió 9,2 millones de turistas durante los 3 primeros meses del año. Los dos principales mercados emisores, Reino Unido y Alemania, también han tenido una evolución positiva. Aumenta el número de turistas. En el primer trimestre, 9.200.000 extranjeros vinieron de visita a España. Es un 2,6% más que en los 3 primeros meses del año anterior. Creció el número de los visitantes de los principales países emisores. Del Reino Unido llegaron 1.900.000 personas, de Alemania 1,5 millones. 1.300.000 franceses entraron en España en ese periodo y 1 millón de los países nórdicos. Solo bajó el número de turistas portugueses, irlandeses y belgas. Los lugares que acogieron más extranjeros fueron Canarias, Cataluña, Andalucía y Madrid. 2 de cada 3 turistas se hospedaron en un hotel cuando estuvieron en España. El resto se alojaron en viviendas alquiladas o de conocidos. 4 de cada 5 extranjeros vinieron a España en avión. El exconsejero andaluz de Empleo, Antonio Fernández, imputado por los ERES irregulares, no ha admitido hoy a preguntas de la acusación del PP que se emplee el término fondo de reptiles, porque ha asegurado que esos fondos estaban presupuestados y ha defendido la legalidad del procedimiento. En la cuarta jornada de la declaración que presta ante la juez Mercedes Alaya, Fernández está enfrentándose con respuestas cortas a las 212 preguntas de la acusación del Partido Popular, de las que ya se han formulado unas 170, según han informado los periodistas letrados personados en la causa durante un proceso. Al ser preguntado sobre la utilización del fondo de reptiles para el pago de determinadas ayudas, Fernández ha parado a la letrada y ha señalado que no admite que se hable con esos términos porque era un montante que estaba presupuestado. Hay que recordar que en su tercer día Fernández aseguró a la juez Alaya que se abstuvo de intervenir en la tramitación de los expedientes de regulación de empleo de González Díaz, la bodega jerezana de la que era trabajador en excedencia.
El exconsejero andaluz de Empleo Antonio Fernández, imputado por los ERES irregulares, no ha admitido hoy a preguntas de la acusación del PP que se utilice el término fondo de reptiles porque ha asegurado que esos fondos estaban presupuestados y ha defendido la legalidad del procedimiento. En la cuarta jornada de la declaración que presta ante la juez Alaya, Fernández está enfrentándose con respuestas cortas a las 212 preguntas de la acusación del PP. Durante el interrogatorio, la acusación particular de este partido le está preguntando por casos concretos de empresas y detalladamente por las ayudas, aunque el exconsejero muestra su convencimiento de la legalidad del procedimiento y el desconocimiento de lo que hacía el exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, en prisión por esta causa. Al ser preguntado por la finalidad de determinadas ayudas, el exconsejero está negando incluso que las conozca y no ha explicado por qué algunas de ellas no se llevaron al Consejo de Gobierno, aunque por ley tenían que hacerlo. En la jornada de hoy, Fernández debe contestar también a las preguntas de manos limpias y posteriormente a las de las defensas, con la previsión de terminar hoy el interrogatorio.